¿Permitís? Por favor, Pocho. Agrego esto, Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Yo decía hoy al comienzo también la contradicción está que la tasa de interés al 70%, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es un escenario que nadie lo esperaba a principios de año, pero se complicó a partir de la extensión del impuesto a la renta financiera a las LEVAC a partir del mes de abril. Y bueno, lo que sorprendió a todo el mundo es la disparada del dólar y en cierta medida el gradualismo con el que actuó el Banco Central, que no funcionó. Y uno mira, entre abril, mayo y junio, las reservas internacionales del Banco Central cayeron en más de 14.000 millones de dólares. ¿Vos qué pensás, Héctor? ¿Estamos en este momento en recesión con inflación? Sí, sin duda. Ya estamos en un escenario recesivo con inflación. Sí, señor. ¿Y qué crees que tenemos que hacer así viste lo que es el tirano el tiempo, pero en la radio? ¿Cómo crees que qué medidas tenemos que tomar para salir? Vos tenés poder de síntesis, así que yo apelo a eso. Bueno, ahora la primera prioridad es frenar esta corrida cambiaria. Creo que el Banco Central tiene que actuar con más contundencia, con menos gradualismo, y en una segunda etapa que no tiene que demorar más de unos pocos días o semanas, iniciar junto con una estabilización del dólar una baja de las tasas de interés, porque si se profundiza la recesión, no solo corre riesgo la cadena de pagos, sino que va a costar para todo el sector privado pensar siquiera no solo en proyectos de inversión, sino también en cómo sostener el consumo, y como un resguardo contra futuras subas de precios va a recrudecer la demanda de dólares. Así que en el corto plazo lo que urge hoy es estabilizar el precio del dólar y de alguna manera, y en esto acá juega un papel importante los anuncios y las expectativas que pueda generar el gobierno, comenzar a reducir gradualmente las tasas de interés. Ahora escúchame, Héctor, una cosa. Vos que sos profesor en varias universidades, que está en la UADE, que está en la Salvador, etcétera, le decís a tus alumnos esto, pero ¿cómo haces para que el dólar se mantenga? Pues se intentó, varias medidas se tomaron con respecto a esto, y no digo, pero lo que yo pienso es, esta es mi opinión personal, es que a Sturzenegger lo sacaron por esto y fuimos al fondo, él firmó con el fondo y a los 7 días se fue y seguimos con el mismo problema. ¿A qué crees que obedece esto? Bueno, a ver, al fondo se fue de una manera que todavía cuesta entenderla, porque el famoso super martes del 15 de mayo, en la corrida se frenó con el aporte de 2 fondos de inversión privados. Sí. El acuerdo con el fondo y la plata con el fondo llega el 20 de junio. Ya estaba un poco estabilizada la plaza. El problema que emergió ahora tiene que ver con 2 cosas. Una más visible, que son las dudas que están todavía siendo materia de discusión, y no solo periodística sino política, las dudas sobre el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario. La otra, un poco más fina, que están analizando los mercados tanto aquí como en el exterior, es la factibilidad, no solo política sino macroeconómica, de lograr ese ajuste. Por eso es que quizás, y esto es lo que ha emergido en las conversaciones y debates de los últimos días, se estaba barajando la posibilidad de alguna enmienda o algún cambio a la carta de intención del Fondo Monetario para tratar de generar expectativas de un ajuste
políticamente más viable y con algunos desembolsos, aunque sea de emergencia, no solo para la población de menores ingresos, sino también para algunos gobiernos provinciales, porque acá lo que se está un poco visualizando para el año que viene es un fuerte ajuste fiscal, pero con una tarea importante en esa materia para los gobiernos provinciales, y no todos están en condiciones de bajar drásticamente gastos en obras públicas o reducir personal. Sí, licenciado, el economista Carlos Melconian había generado polémica al decir que el dólar debería cotizarse hoy en el país a 41 pesos. ¿Estaba en lo cierto Melconian o el dólar tendría que estar por debajo del valor que hoy podemos verlo, que es para la compra 27,30 y para la venta 28,30? A ver, el número ese para, digamos, este mes sonaba, quiero decirlo, claro. Usar bien el verbo, sonaba hasta el viernes pasado como descabellado, pero yo hice los cálculos con los datos de la carta de intención del Fondo Monetario y me da un dólar de esa cotización hacia fin de año. Ahora, también es cierto que 2 meses atrás nadie esperaba un dólar más allá de 25 o 30 pesos a fin de año, y el dólar llegó a 30 pesos la semana pasada. Hoy está este problema, el dólar ha bajado un poquito, pero con fuerte intervención del Banco Central y llevando las tasas a prácticamente, las de mercado que se está pagando por las LEVAC, a prácticamente el 70%. 2 meses atrás estábamos hablando de 28. No es una baja normal, sino una baja forzada por un mercado que sigue desconfiando del peso y se está yendo al dólar. En un escenario así, pensar en un dólar superior a 30 pesos, en torno a 40, no digo que ahora, pero en 1 o 2 meses, es lo que está un poco en la mente del mercado. Yo creo que Melconian se anticipó un poco, pero es un número que refleja en gran medida lo que se está palpando en el mercado financiero. Héctor. Sí. Bueno, te agradezco mucho. No es para ponerse contento, pero creo que nuestra obligación es tratar de aportar nuestra opinión con espíritu constructivo y seguir trabajando a ver si se escucha un poco lo que dicen los que saben y mejoramos la situación de los 40 y tantos millones de argentinos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esto es como un problema que a veces se presenta para los médicos con los pacientes y los familiares de los pacientes. Hay que dar el diagnóstico tal como es y aceptar la realidad como es y atacarla con los instrumentos que se dispone para justamente terminar con la enfermedad. En este caso tenemos un gran problema fiscal que no es de hoy, viene de 12, 14 años de haber malgastado en buena parte las divisas provenientes de los mejores términos de intercambio, y bueno, hoy tenemos que bailar con la más fea, es así. Licenciado, para cerrar, una pregunta la verdad que no le puedo escapar. Ya sabemos que hoy por hoy cuesta mucho ahorrar, pero para esa persona que tiene un pequeño dinero y que no sabe qué hacer, ¿compra o no compra dólares? Como está hoy el escenario y como están las expectativas y el rumbo de las principales variables y lo que un poco uno ve que pinta que van a hacer las autoridades, ¿no? Que no van a modificar la política fiscal en principio ni esta estrategia de apretón monetario que en definitiva convalida esta huida al dólar. La verdad es muy difícil pensar en alternativas de inversión mejores que, por un lado, dólar o bonos en dólares, y por el otro lado comprar ahora que están más baratas las LEVAC para revender en futuro. Desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la economía real, cuesta encontrar oportunidades rentables hoy
pero mirando para el largo plazo siempre el agro, la energía y el sector inmobiliario son los más promisorios. Héctor, ¿vos no crees que seguimos enfrentándonos por el pasado, que fulano hizo tal cosa, que el otro tal, mal? Nosotros somos creyéndonos los dueños de la verdad y nadie se puede creer dueño de la verdad acá. Primero, tenemos que decirle a la gente las cosas tal cual son. Y te hago una pregunta, en dos aspectos. Uno que no tiene que ver con lo que vos estás haciendo, que economía, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, la justicia. Prácticamente seguimos el mismo sistema que el gobierno anterior, el mismo número, más políticos que jueces. Y en segundo lugar, te hago una pregunta que tiene que ver en materia impositiva. Hay una tremenda presión impositiva. ¿Este gobierno ha disminuido en alguna medida o permanece tal cual dejó el gobierno anterior? Voy por lo segundo. Ha habido algunas bajas, paquetes de baja de presión tributaria para las pequeñas y medianas empresas que impulsó el Ministerio de la Producción el anteaño pasado, pero esto ha sido compensado con una suba de la presión tributaria en la mayoría de los gobiernos provinciales. Entonces, esto no ha cambiado para las empresas y creo que es la materia que está todavía de los deberes faltantes de esta administración. En la medida que no baje la presión tributaria conjunta de nación y provincias, es imposible pensar en un crecimiento sostenido de más de un 4% anual. Ahora, para eso hay que bajar el gasto público y ahí es donde aparece el problema de la falta de control en la materia. Yo no te entendí lo último. ¿Vos crees que podemos crecer un 4% anual? Sin bajar impuestos, no. No, porque el mismo Dujón ayer habló de que podríamos crecer el 1%. Claro, no, por eso. Ese número... Incluso habría que ver si sí o si no. O si salimos a la par, Yo creo que sí, que estamos más cerca de este año de cerrar un crecimiento inferior a 0,5% que del 1%. Porque fíjate vos, los impuestos distorsivos, que eran por 1 o 2 días, quedaron permanentemente. El impuesto al cheque, el impuesto al IVA, todo esto, al final no produjo lo que tenía que producir. Como acuerdo también en la época de Cabal, el tema educativo, se pasó a las provincias, toda la educación, y no se le dio el dinero a las provincias que puedan enfrentar. Y con esto no quiero excederme, pero viste cómo es el tiempo acá. Ya hablaremos en los próximos días más ampliamente, así que después de esto tenés vos la palabra y me despido hasta con gran gusto y agradeciéndote tu participación. Bueno, cómo no, muchas gracias. Buenos días. Licenciado, muchas gracias por la comunicación. Estamos en contacto con el licenciado Dr. Rubín.